Bien, nos toca hablar ahora de sindemia, malaria y COVID-19 en Bolivia. Este trabajo fue presentado en el 27 Congreso de la Sociedad Brasileña de Parasitología, años atrás. Y debemos decir que este es el 10º video que estamos poniendo a su consideración. En esta ocasión hablaremos de puntos, el resumen ustedes lo ven a la izquierda. Los tres primeros, panorama general, algunas características socioeconómicas de la Amazonía y evolución de la malaria en Bolivia, lo va a disertar el licenciado Molinero. Los restantes 4 puntos me voy a permitir conversarles yo. Decir también que el conflicto de intereses, que nosotros declaramos no tener conflicto de intereses en el contenido de esta presentación. Vamos a iniciar a presentar las características geográficas de la Amazonía. De principio mencionamos tres escenarios: el escenario político-administrativo, toda esta parte, donde ocurren hitos históricos relacionados con la economía productiva de la quina, goma, castaña. Por otro lado, hay concentración de la población muy importante y también en este segmento territorial ocurre en la actualidad el 99,9% del problema de la malaria en Bolivia. Este escenario es aproximadamente de 141.923 kilómetros cuadrados y una población de 654.000 habitantes, que representa el 12%. El segundo escenario es la Amazonía biogeográfica, y que representa 475.278 kilómetros cuadrados, que representa el 43% del territorio nacional y comprende en la totalidad el departamento del Beni, los Yungas de La Paz y gran parte del departamento de Santa Cruz. Finalmente está el tercer segmento, denominado Cuenca Amazónica, que comprende 716.000 kilómetros cuadrados y equivale al 65% del territorio nacional, donde comprende prácticamente los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba y Santa Cruz. En este escenario, el primer segmento citado en el inicio, vamos a hablar sobre los hitos de la explotación de la goma, la castaña y la quina. Estas actividades económicas han sido preponderantes, sobresalientes, ¿no?, que han generado desarrollo, progreso, empleo y una serie de situaciones favorables. Hay una migración interna importante, dinámica, en medio de la selva macrotérmica, convirtiéndose para cada época en pilares elementales de transformación social, política y cultural de toda la región. Explicamos cómo se desenvuelve la actividad económica de la castaña en la región de la Amazonía. Hay tres etapas bien marcadas en el tiempo. La etapa 1 de pretemporada, desde octubre a diciembre, en el cual hay un movimiento migratorio de baja intensidad, donde se organiza, se hace la limpieza, las sendas, se hacen aperturas, preparación de campamentos y también todo relacionado con la provisión de los alimentos que se van a requerir en el tiempo. La segunda etapa de zafra superactiva, de enero a marzo, donde el flujo migratorio es enorme, intenso, con alta productividad, porque en esta etapa se hace la recolección de la castaña, la venta a las beneficiadoras, el traslado del producto para su procesamiento, el acopio, etc. Una tercera etapa denominada zafrilla, que abarca los meses de abril hasta junio, y esta etapa se caracteriza porque concluye la zafra en sí. Sin embargo, hay grupos de personas que se dedican al barrido de las áreas, recolección de saldos que habrían quedado en el monte para poder luego ser comercializadas. Hay
Y sobre el acopio, como podrán observar, la gente va durmiendo o en lugares improvisados, chozas, como se puede ver. También indicar de que para esta ocasión el Programa Nacional de Malaria, como representante del Ministerio de Salud, distribuye alrededor de 20.000 mosquiteros impregnados de larga duración, ya que son entregados a través de las organizaciones que recolectan la castaña, los capataces y otras empresas destinadas para el efecto. Aquí podemos ver el descanso de los recolectores de la castaña, el uso de los mosquiteros en las noches. Indicar también que los niños son los primeros que salen en el mes de febrero porque ellos necesitan enrolarse al sistema educativo. Toda la producción o gran parte de la producción sale por los ríos, muy poco por las carreteras, pero también como efecto de la explotación de la castaña hay enfermedades como en este caso de la leishmaniasis. Como consecuencia o efecto de la actividad económica de la castaña en la región, los zafreros, al retornar a sus comunidades, empiezan a demandar por la fiebre que tienen el diagnóstico de la malaria, situación que verifica de que las gentes que están volviendo de la zafra hacia sus comunidades evidencian que tienen malaria. Por eso en esta gráfica, como efecto, como consecuencia, desde febrero hay un aumento en la morbilidad, febrero y marzo, para luego ir descendiendo. También indicar de que transcurridos meses hay otra actividad, otro periodo importante que es del açaí, y producto de esta actividad económica también en el mes de noviembre hay un incremento de la morbilidad de la malaria. Hablar de la vulnerabilidad dentro de la ruralidad boliviana es muy importante porque los pueblos nativos de la Amazonía boliviana, 13 que están citados en esta lámina de los 36 existentes, entramos a lo que es el sistema de salud. El sistema de salud en general está organizado por redes de salud. Por ejemplo, Pando tiene 3 coordinaciones de red: la red urbana, que sería Cobija, la red de Puerto Rico y la red de Gonzalo Moreno. Y los 15 municipios que tiene Pando están divididos en las tres coordinaciones, a 5 municipios por cada coordinación de red. Después en este mapa de la Amazonía está sin duda lo que es Guayaramerín, Ribera Alta, Rurre, Ixtiamas. En el 96% ya están los centros y los puestos de salud de primer nivel de atención. En otras palabras, la capacidad de respuesta para resolver la gama de problemas es muy débil, es muy incipiente. A ello hay que acotar la inestabilidad laboral del personal de salud. Cada cambio de municipio o de autoridad municipal, de gobernador, siempre hay una renovación de gran parte. Toda la capacitación que se hizo queda prácticamente debilitada o nuevamente ausente para responder a las diferentes enfermedades. Por otro lado, indicar que en el transcurso del tiempo se han realizado acciones de control químico, una gran etapa, los organoclorados como el DDT, el diclorodifeniltricloretano, ¿no? El DDT, y también el dieldrin. Después vinieron la época de los organofosforados, aunque en muy poco tiempo. Después pasamos a los piretroides, donde está la deltametrina, lambda-cialotrina, alfa-cipermetrina, etc. Y actualmente se utiliza
carbamatos, como el Bendiocar, para la transmisión de la malaria urbana en Guayarameren y algunas localidades de Pan. También señalar de que en este tiempo hubieron diferentes entes financiadores. Al inicio estuvo Rockefeller, estuvo PES, estuvo UNICEF, después estuvo USAID con PL480, después vino la cooperación de Canadá, ACDI, Acción Canadiense de Cooperación Internacional, junto con UNICEF, que ayudó a revertir todo ese enorme desastre epidemiológico de 1998. Después ello se suma el apoyo financiero del Fondo Mundial de Ginebra, con recursos financieros en calidad de donación y que se extienden prácticamente hasta la fecha, incluyendo y asegurado para el 2022-25 alrededor de 5 millones de dólares para darle continuidad y entrar a la etapa de eliminación y ojalá de control absoluto del problema de la malaria en la Amazonía. Ya, también en el tiempo se han dado estudios, ha cambiado los esquemas terapéuticos, se ha introducido a los métodos tradicionales de diagnóstico, la gota gruesa, el extendido, las pruebas de diagnóstico rápido. En medicamentos, la cloroquina y primaquina todavía se utiliza en gran parte del país, pero la primaquina ha sido reducido a 7, posteriormente ampliado otra vez a 14. Se van a hacer estudios este año y finalmente para el pefalciparum no se está utilizando el Coartem, que es una combinación de la artemisinina que se llama Artemeter y Lumefantrine. ¿Qué más podemos rescatar de esto? Indicar que después del 1998, con 74.350 casos, hoy en día estamos para el 2020, para el cierre del 2020, con 12.180. Analizando la presente gráfica de Sudamérica, podemos indicar que se presentaron alrededor de 454.000 casos en el 2015 en toda Sudamérica y en Bolivia 6.907 en el mismo periodo de tiempo. Estos casos ya están multiplicados en el 2019, 723.000 casos en el año 2019 y en nuestro país Bolivia 9.357, un aumento del Plasmodium vivax 76% y el Plasmodium falciparum 24% en toda Sudamérica. También en Sudamérica se han presentado 156 muertes y el 2019 197. Del 2015 a 2019 hay un aumento de la morbilidad de la enfermedad en un 63% y un 26% de aumento en la mortalidad. En nuestro país, ¿no?, en Bolivia, se reconoce un 35% del aumento en la morbilidad. En la etapa de preeliminación en Bolivia, podemos ver que se presentaron en el año 2018 5.354 casos y el 2020 12.187 con una IPA de 2, una incidencia parasitaria anual de 2.7 por cada 1.000 habitantes expuestos. Otra figura, otra lámina explicar la reducción de la morbilidad. Siguiendo la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Rollback Malaria, se indica que hay países que gozan de haber recibido el certificado de eliminación. Uno de ellos es Paraguay,
el año 2018, Argentina el 2019 y El Salvador 2021. Sin embargo, el informe de la Oficina Sanitaria Panamericana, Organización Mundial de la Salud, hay 6 países que han cumplido la meta para el 2020. Esos países son Argentina, Paraguay, Belice, El Salvador, Honduras, Perú está ingresando, ya a Guatemala le falta poquito, ya, y de esa manera están cumpliendo. Nosotros o el resto de los países como Brasil, México, Bolivia, Colombia, Guyana, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, todavía nos falta trabajar mucho para poder ingresar a la etapa de preeliminación, eliminación y certificación. Para cerrar esta explicación, los organismos internacionales consideran que Bolivia aumentó su incidencia en un 45%. Los registros que hemos consultado muestran que subieron en 129%, sin contar el subregistro o subnotificación, que es del doble o el triple del caso. ¿Qué está pasando con la malaria en Brasil? También se observa una serie de fluctuaciones interesantes en el tiempo. Hay subidas de deterioro, pero también en la actualidad, en los últimos años, hay un comportamiento de descenso, de mejoría. Ya en términos relativos, y si explicamos la tasa de incidencia parasitaria anual, ya del 2014, gran parte del problema está todavía concentrado en la Amazonía del Brasil. Ya, por ejemplo, en 2020 notificaron 140.974 casos y comparado con el 2019 significa una reducción de 10,5%. El 2020 aumentó de un 32% de casos por Plasmodium falciparum. Por otro lado, 99% de los casos se concentran en la región amazónica, como lo habíamos indicado: Acre, Amazonas, Amapá, Marañón, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Acre es frontera con Pando. Mato Grosso, frontera con Magdalena, con los municipios de Beni y Santa Cruz. Y Rondônia, ¿no?, fundamentalmente frontera con Guayaramerí y Riberal. También indicar que han habido 20 estados redujeron la malaria por Plasmodium falciparum. 164 municipios brasileños no experimentaron reducciones. Ya después, en el otro reporte indican la severidad del Plasmodium vivax ya en la Amazonía. No solamente en el Perú, en el Brasil, prácticamente se está dando algún fenómeno de recaída, de recidiva o resistencia del parásito del Plasmodium a la cloroquina. Ya también hay otro estudio muy interesante del Plasmodium vivax en las mujeres embarazadas, ya en la Amazonía, con los factores asociados a la prematuridad de nacimiento de los bebés. Y entonces son estudios súper importantes para ir actualizando la normativa. Finalmente, ver un poco la problemática de la malaria en el Perú. Ya en el 2014 muestra picos prácticamente hiperendémicos, para luego, paulatinamente en el tiempo, ir descendiendo y ingresar a la etapa de control del 2020. ¿Ya? Y la malaria, igual que en Brasil, fundamentalmente está concentrado en la Amazonía. Ya no había malaria en la costa como antes, sino en la Amazonía, donde los riesgos de transmisión todavía son altos. Pero igual que Brasil, Perú
por ejemplo, ha hecho una serie de estudios importantes sobre el Plasmodium vivax, que está relacionado con la resistencia del parásito a la cloroquina y otros medicamentos. También hacen estudios relacionados con la muerte materna por malaria grave por Plasmodium vivax. Hay otro estudio relacionado con el estudio molecular de Plasmodium vivax. Ya miren, está llamando la atención como multidrogo resistente en el Perú, ya en las mujeres. Es un estudio que se ha realizado en el 2006 y 2015. En Bolivia se han hecho estudios, pero desde el 2003 hay antecedentes de que también algo está ocurriendo. Se hizo un estudio de eficacia de la cloroquina para Vivax en Ribera Alta Beni y Yacuiba Tarija. El resultado en Yacuiba se mantiene 100% la eficacia de la cloroquina. Yacuiba además frontera con la Argentina. Sin embargo, en Ribera Alta, ese mismo año, el 2003, hay 9 casos que corresponden al 15.5% y lo atribuyen como falla terapéutica. Pero podemos nosotros indicar de que estudios posteriores que se realizaron están señalando la resistencia, o por lo menos recidivas recaídas, ¿no?, hacia una resistencia total del Plasmodium vivax a los esquemas basados en la cloroquina. Bien, ahora hablamos de pandemia por el SARS-CoV-2. ¿Qué podemos decir a este respecto? El primer caso registrado en Bolivia es el 10 de marzo. Este caso es de una señora de 64 años que vuelve de Italia, que llegó primero a Santa Cruz el 2 de marzo ya, viajó luego a 3 otros departamentos, La Paz, Cochabamba y finalmente Oruro, visitando a su familia, y en cada uno de estos lugares siendo agasajada por esto. Obviamente ha contaminado a varias personas más en este periplo que realiza. En los casos 2, 3, 4 y 5 también han sido en marzo del 2020 de 3 pacientes, 3 personas que vinieron de Italia y uno de España. ¿Qué más decir? En un año de pandemia a nivel nacional hemos tenido 255.621 casos. Casos activos 19.856 y de esos 11.858. La curva que ustedes observan es más o menos la situación de COVID en lo que refiere a los casos confirmados, fallecidos y recuperados. El pico, el primer pico que se realizó, que ha aparecido en el año 2020, fue el 18 de julio con 2.036 casos. Y en el 2021 hemos tenido el segundo pico el 27 de enero con más casos, 2.866. ¿Qué más podemos decir dentro de esta diapositiva? Indicar que la tasa anual de incidencia nacional es de 1.376 por 100.000 habitantes. Una cosa a señalar es que el departamento de Pando y de Beni tiene una mayor incidencia. Cuando hablamos de la tasa de mortalidad país, indicar que existe la tasa de mortalidad es de 79 por 100.000 habitantes. Pando otra vez, el departamento tiene 108 y Beni 80. Cuando hablamos de tasa de lateralidad país, es el 5.7%, o era, debemos decir, Pando es de 6,4%. ¿Qué más indicar? Hablar un poco de las respuestas implementadas ante la pandemia. Tal vez se puede resumir con las palabras que están en verde: demasiado poco y demasiado tarde. Podemos hablar de muchos aspectos, pero hemos escogido de los 6 más importantes a nuestro juicio. El primero, un estrecho enfoque. ¿Qué estamos diciendo con estrecho enfoque? Que la respuesta ante la pandemia ha sido centrada en la atención hospitalaria, vale decir, en la unidad de terapia intensiva. Parecería que el sistema de salud estuviera esperando en terapia intensiva que vengan los enfermos. Obviamente no es la más adecuada. ¿Qué estrategias además se han realizado para los grupos más vulnerables? Sabemos que en nuestro país la ruralidad es vulnerable. ¿Se ha hecho alguna estrategia a ese nivel? O para las ciudades capital, las ciudades intermedias, las ciudades pequeñas y finalmente el área rural. Además, todos conocemos, y es conocido a nivel mundial, de que la enfermedad tiene o ha recaído principalmente en personas que tienen características de comorbilidad. Se ha vuelto famosa esa palabra.
aquellos pacientes que tenían diabetes, los pacientes que tenían hipertensión y bueno, diferentes otras enfermedades. Pero eso es en el primer mundo. Obviamente también en nuestro país existe esa problemática. Pero también existe otra, las endemias propias de nuestro país. ¿Qué pasa con los pacientes con tuberculosis, con los pacientes que tienen enfermedades de Chagas, o como en el presente caso que nosotros hablamos, malaria? Pero también hay otras más, dengue, helmintos transmitidos por el suelo. Estas helmintos, por ejemplo, disminuyen la respuesta inmunitaria, pero eso hablaremos en otra ocasión. Una segunda medida son las medidas preventivas. Desde un principio, a título universal, sea autoridad o sea la persona que pasa a la calle, saben que el uso de barbijos, el lavado de manos, el distanciamiento social y el confinamiento son lo más importante. Se ha repetido tanto que ahora es hasta el cansancio. Y hasta el cansancio dice que la gente ya no quiere escuchar de esa figura. Pero hay otras cosas que deberíamos fortalecer o ir aumentando o ir subiendo en la escala. Y esas cosas son las pruebas periódicas que deberían hacer las personas. Otra figura es el control diario de los síntomas que las personas deberían tener y finalmente ventilar los ambientes. Sabemos de nuestra estructura física de nuestros ministerios, por ejemplo, o de los consultorios externos de los hospitales, o finalmente de los buses o minibuses que tenemos. La mayoría de los choferes o los dueños cierran o obstruyen directamente las ventanas y demás. Y deberíamos progresar en eso, indicando que deberían obligatoriamente abrir estas ventanas. Pero podemos extendernos demasiado en esto y vamos a pasar al tercer punto, la infodemia. Se ha recibido verdaderamente una intoxicación desinformativa. El que más y el que menos tiene derecho a hablar de esta enfermedad, pero el que orienta y el que enseña o el que tutorea no deberían tener una formación para que pueda explicar y enseñar o tutorear mejor a la comunidad. Han aparecido teorías conspirativas, disfunción política, autocomplacencia generalizada, y eso ha creado los famosos fake news que tenemos o directamente la especulación. Aquí no han ayudado mucho los periodistas, porque directamente han especulado y el sensacionalismo ha sido lo más importante para ellos. Como punto 4 podemos hablar de las normas. Las normas que han editado en el primer año han sido poco elásticas, enciclopédicas y alejadas de la realidad universitaria. Para analizar esto, un pequeño ejemplo. En estas normas decía, todo caso de COVID-19 es aquel que es confirmado con PCR. Pero se podían confirmar las sospechas clínicas. En marzo habíamos dicho que era el primer caso. A las ciudades intermedias, zona rural, ciudades pequeñas, en septiembre todavía no se podían hacer pruebas y el PCR era solamente realizado en 2 laboratorios a nivel Bolivia. Entonces, allí todos los pacientes que no tenían PCR, bueno, han sido negativos o qué es lo que ha ocurrido. Son situaciones particulares de las cuales debemos aprender. Cuando hablamos de la comunicación de riesgo, en el punto 5, indicar que ha habido ausencia de coordinación y planificación y no ha habido obviamente armonía entre el sistema de salud y la ciencia. Y finalmente uno que hemos querido poner es el de la corrupción. Los respiradores saben todo la figura del sobrepeso, la prensa claramente ha indicado esta situación por demás, no vamos a referirnos mucho al tema. Decir tal vez cuando hablamos de normas del periodo 4, indicar que no solamente era el PCR en tiempo real que debía realizarse. En agosto, ustedes ven a la derecha, y habíamos sugerido nosotros en un video, en el video tercero que publicamos, la necesidad de implementar las pruebas de antígeno. Y por favor, no es antígeno nasal, es una prueba rápida de antígeno. La nariz no es antígeno. El antígeno quiere decir una otra cosa, microbio, generalmente bacteria, virus, parásito, a la cual reacciona el cuerpo humano con anticuerpos. Entonces no hay esa prueba de antígeno nasal. Pero sigamos hablando tal vez de este antígeno nasal, o que supuestamente es conocido así en nuestro país, que no, insisto, no debería decirse, tiene ventajas. Lo habíamos propuesto en agosto, indicándote que es una técnica sencilla, que es rápida, dura 15-30 minutos, es útil en la primera fase, vale decir, en la primera fase de infección del paciente, que cuando existe alta prevalencia de pacientes, vale decir, en pandemia,
se puede utilizar tranquilamente y que tiene un valor predictivo positivo alto. Obviamente tiene también desventajas. Y una figura es de que, obviamente, es de que cuando la carga viral es pequeña, la sensibilidad disminuye. También hay otras que la sensibilidad y la especificidad de estos pueblos es variable y lógicamente depende de la calidad de la muestra que se toma. Podemos hablar mucho al respecto. Yo aquella persona que tenga mayor interés, le sugiero que pueda ver el video número 3. Sigamos adelante y decirles que hemos visto nacer y crecer la pandemia. Y dentro de esto vamos a hablar de un estrés sanitario, no solamente sanitario, sino también social, económico y político. Y cuando hablamos del primer punto que hemos tratado de resumir, debemos decir que hay insuficientes recursos humanos calificados. Eso es lo que nos ha enseñado la pandemia. Y en eso hablamos de intensivistas, de biólogos moleculares, de virólogos, de enfermeras de UTI, de neumólogos, etc. Un segundo punto que rescatamos es las capacidades reducidas que tiene nuestro sistema de salud. Limitadas estructuras físicas, camas, equipamientos útiles, cadenas unidas, que todo el mundo lo conoce y lo dice. Pero hay algunos puntos que debemos decir. Medicamentos, no existe reservas estratégicas y una cadena de suministros no adecuada. Oxígeno, ustedes saben que el problema ha habido, veis a la derecha cabalmente una imagen, inclusive barbijos, equipos de protección individual. Como punto 3, un débil diagnóstico. Los laboratorios nacionales, que los dos, no han podido o no han tenido la capacidad de cumplir su misión. Ellos indican que tienen una misión, o los objetivos misionales. Tenían que tener una actualización de recursos humanos, la capacidad de situación constante, no solamente de ellos, sino de todas las redes a nivel nacional. Obviamente ha ocurrido falta de insumos, no tienen publicaciones al respecto, hay ausencia de vigilancia serológica y genómica, que debemos ir resolviendo poco a poco. Y finalmente la cuarta que podemos decir es sobre los centros aprendidos. El empleo de estrategias repetitivas de educación comunitaria y promoción, que son poco sostenibles y menos inclusivas, con un impacto fugaz y limitado. Aquí tenemos como ejemplo, por ejemplo, el dengue. A tal punto ha llegado el empleo de esta estrategia repetitiva que, por ejemplo, en los lugares tropicales, la gente espera que cada año sean los del CEDES y los soldaditos que vengan a limpiar su casa, sus llantas, etcétera, y llevárselo su basura. Y eso obviamente es un fracaso que ya también deberíamos aprender. En encuestas que estamos realizando podemos decir que la comunidad tiene insatisfacción del usuario, la discontinuidad de la atención, hay falta de insumos, hay alta rotación de profesionales sin meritocracia, el acceso inadecuado a los servicios auxiliares, vale decir los de acompañamiento. Raro laboratorio o muy pocos laboratorios en las ciudades, por ejemplo, hacen dímero D, lactato deshidrogenasa, procalcitonina, ferritinina o troponina. Una cosa también que se ha empezado a solucionar a la fuerza directamente. Déficit de procesos de diálogo intercultural, dificultad del acceso de servicios de salud, vale decir primaria, especializada, de media y de alta complejidad, lo cual ha ocurrido con un derrumbe del sistema sanitario. Pasemos al punto 5 y en este caso son con las consecuencias de la coinfección. ¿Qué podemos decir como consecuencia? Que ha habido una abrumadora demanda de atención. En la parte superior ven ustedes el Hospital Obrero colapsado directamente, no recibía ni un paciente. Un punto que señalamos con la flecha, el sistema de información son lentos y no oportunos. A tal punto que son la prensa que ha tenido que citar otras cosas. Por ejemplo, los entierros en exceso, que han visto que eran más de 20.000 en un determinado momento, o que nos clasificaban en tercer puesto como un país con más muertes per cápita por COVID, o de un periódico de la ciudad de La Paz, que Bolivia es uno de los dos países con más médicos muertos. Otro punto que veíamos es la disrupción de los servicios de salud en el nivel 1, 2 y 3 en diferentes escalas. En algunos lugares se suspendió completamente, en otros parcialmente. Y además la disminución de recursos humanos de salud, vale decir, por enfermedad, porque estaban muertos o porque confinaron. Aquí uno de los errores fue el confinar a los mayores de 55 o 60 años. ¿Por qué decimos que es un error?
En todo servicio, aquella persona que tiene más de 50, 55, 60 años es la que tiene más capacidad, ha tenido más experiencia y normalmente ha hecho mucho más cursos. Y lógicamente son los que deberían enfrentar o tener a la cabeza de ellos enfrentar este tipo de contingencia que hemos tenido. Pero lo que ha ocurrido ha sido que ellos se han ido, pero sin ningún tipo de tarea. Se les ha confinado a su casa y tareas existían. Entonces, en un sistema que tiene muy poca gente, muy poco personal de salud, todavía se les ha quitado mucho más. Un otro punto es el colapso del Sistema Nacional de Diagnóstico. Decíamos ya que habían 2 laboratorios nomás a nivel nacional con capacidad de hacer PCR. Ahora han cambiado las cosas. Podemos decir que en la ciudad de La Paz nomás hay 82 ya que hacen exámenes de laboratorio para PCR y 22 que hacen PCR específicamente. Hay una deficiente cadena de suministros que es lenta y sin reposición y obviamente sin reservas temporales. Y finalmente, una reducción de actividades rutinarias de los programas nacionales. En la parte inferior ustedes pueden ver que las parturientas, las señoras que estaban embarazadas, preferían que se les atienda en el domicilio con los riesgos que puede haber y con las tradicionales parteras. Entonces, hay figuras que nos han golpeado enormemente en esta situación de pandemia. Pero entremos ya un poco más, aterricemos en lo que hemos venido a hablar a propósito de la malaria. Ha habido una convergencia sintomática y geográfica de la malaria y el COVID-19 en la Amazonía boliviana. Y aquí vemos el cuadro por semanas epidemiológicas que son del año 2020 y parte del 2021 a la derecha. ¿Qué podemos decir? La malaria tiene, está en rojo, hay una serie de la misma curva, una serie de puntas, decimos en sierra, y aparentemente 2 picos, uno más o menos en la semana 17 y otro en la semana 1 o 2 del año 2021. Si comparamos con el COVID, que es en negro, hay también algo así como dos picos, uno en las semanas 23, 25, 27 y otra en enero del 2021. Aclaremos un poquito más o avancemos más a propósito de esto. Ustedes tienen en la parte superior la gráfica del número de casos de Plasmodium vivax en el año 2012 y en el año 2013. En el año 2012 el pico era en mayo y en junio, y en 2013 en junio y en julio. Como verán, hay un solo pico importante, que además obedece a la situación de la pluviometría que tienen esas zonas. A la derecha ustedes tienen las figuras de pluviometría que hemos podido rescatar. Es bastante marcada la época seca, junio, julio y agosto normalmente. Y cuando hablamos de la estación en COVID hemos tratado de indicar qué ha ocurrido, cuántos milímetros han caído de agua. Solamente hemos podido registrar hasta el 2019. Pero debemos decir que son normalmente la figura de la malaria era una curva continua de casos todo el año. En la estación seca era muy marcada, ya hemos dicho, junio, julio y agosto, y ahora nos corresponde indagar o crear una hipótesis de cuál es la propagación espacio-temporal del virus, o en este caso del virus del SARS-CoV-2, y además de la malaria de la cual estamos hablando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué esta situación? Tenemos 2 picos en 2 etapas diferentes. Tenemos algunas hipótesis ya creadas, pero estamos sacando más sustento técnico y científico para poder conversar. Aquí tienen lo que estaba adelantando en el anterior, es de las curvas de los casos registrados de COVID-19. En la parte superior tienen ustedes a nivel nacional, el primer pico es el 18 de junio, ya lo habíamos citado varias veces, y el segundo pico es el 27 de enero del 2021. Abajo ustedes tienen el gráfico que ha salido no muy bien, que digamos, pero el primer pico es en mayo del 2020. Y como verán, se ha adelantado 2 meses. ¿Y por qué esta situación? ¿Cuál es la razón? Y cuando hablamos del segundo pico es en enero, también un poquito adelantado, pero bueno, es en el mismo mes, no hay tanto problema. ¿Qué otra cosa podemos señalar a propósito de esto? Indicar que hay municipios priorizados en la Amazonía en los cuales todavía queda la malaria. Y por eso es que estábamos, como el licenciado ha indicado, en un plan de preeliminación. La tasa relativa que ustedes ven es por 10.000 habitantes de malaria y de COVID. Y en este caso vemos que hay un total de 21 municipios que hemos podido
ver y estudiar. En 16 de estos municipios reportan una tasa mayor de malaria en relación al COVID-19 y aquí mucha gente se ha tirado de los pelos porque pensaba que ya malaria prácticamente no existía en nuestro país. Un municipio no reporta casos de COVID-19 y 6 municipios registran una tasa de mayor de COVID-19 en relación con la malaria. ¿Qué indicar? Para resumir directamente en un año de pandemia, de marzo 2020 a marzo 2021, podemos ver a la izquierda el informe de evento. ¿Qué podemos decir? El COVID-19 ha tenido a nivel nacional 255.621 casos. Y la malaria, a nivel, a nivel de la Amazonía, ha habido 15.887 casos de qué? De COVID. Vayámonos a la derecha. Ahí hablamos del informe evento malaria. ¿Cuántos casos ha habido de malaria? 12.187 a nivel nacional. Pero estos 12.187 son solamente exclusivos de la Amazonía. Volvamos a la COVID-19. Sabemos todos que el 80% son leves, 15% son severos y 5% son críticos. Y a eso se ha socializado enormemente. Ahora hablemos de la malaria. ¿Cuánto porcentaje son asintomáticos? ¿Qué porcentaje de Plasmodium vivax es detectado? ¿Qué porcentaje de Plasmodium vivax es grave? ¿Y qué porcentaje de Plasmodium vivax es complicado? Todavía esos datos nos falta trabajar en el programa. ¿Qué más hemos aprendido a propósito de la malaria? Primero que, tal vez a título de pregunta, nos hacíamos qué sinergias e interacciones antagónicas se producen entre la infección por malaria y por COVID-19. En este caso debemos responder indicando que no hay, uno es virus y el otro es parásito, entonces no hay una sinergia precisa en la transmisión, por ejemplo, o en la gravedad de uno y de otro, pero sí en las respuestas y en las repercusiones. Estamos hablando de las respuestas, por ejemplo, del sistema inmune, o las repercusiones cuando hablamos, por ejemplo, de que se han suprimido las fumigaciones, o las personas que trabajan en el primer nivel se han retirado hacia los hospitales, hacia las ciudades capital. Entonces, a eso nos referimos en esto como interacciones antagónicas o sinergias. Un otro punto que debemos hablar es en qué grupo de edad, de sexo y nivel de ingreso las coinfecciones son más frecuentes. He pretendido investigar esta situación preguntando a diferentes responsables de epidemiología, lastimosamente sin suerte. Sí, pero estos datos hay en otros países y creo que podemos estar casi en la misma situación de estos otros países. Uno de ellos es Colombia, por ejemplo, que indica que el sexo no hay diferencia, lo conocemos ya. Ocupaciones hay, obviamente, las personas que se enferman son las que están en mayor riesgo, por ejemplo, policías, por ejemplo, personal de salud, etc. La edad de las defunciones son mayores de 60 años, aunque ahora está cambiando. Estamos hablando, no se olviden, del 2020. Y el 63% de estas defunciones son más en varones porque tienen mayor comorbilidades. Cuando hablamos de la edad de los infectados, indicar de que los infectados son más jóvenes, adultos jóvenes, que son los que más son móviles. Y cuando hablamos de la figura económica, decir que en Colombia, por ejemplo, hay 4 clasificaciones en la economía: muy bajo, bajo, regular y alto. Y las personas que han enfermado en esos grupos son los que tienen recursos económicos bajos. Cuando hablamos de hasta qué grado van a incrementarse otras amenazas, y creo que tenemos aquí 3 cosas claras que debemos cuidar, no solamente en la figura de salud, sino en la seguridad alimentaria, en el crecimiento económico y en la agudización de la pobreza. Finalmente, indicar que la malaria en nuestro país, la comprensión epidemiológica de la transmisión en menores de 5 años y en embarazadas aún es deficiente. ¿Por qué decimos eso? Porque el 2001 habíamos creado, cuando estaba de responsable del Laboratorio Nacional, un proyecto de impacto de la malaria en la embarazada y en los menores de 5 años. Después de 3 años pudimos responder a esta pregunta. Pero ¿cuál era el impacto normalmente que se conocía en otros lugares? El parto prematuro, la muerte materna, la malaria grave y complicada por Plasmodium vivax, obviamente a la anemia materna o la anemia de la madre.
Nuestros resultados cabalmente confirmaron esa situación y podemos decir que el riesgo atribuible para la anemia materna era del 20%. Y el bajo peso al nacer en estos niños en Guayara Marín, por ejemplo, hicimos en Yacuiba, Villamontes, Guayara Marín. En Guayara Marín el riesgo atribuible era el 10%. ¿Qué es el riesgo atribuible? Creo que con eso también vale la pena terminar. Es el exceso del riesgo de enfermar entre los expuestos que es atribuible al factor de riesgo que estamos viendo. En este caso, el factor de riesgo sería la malaria. Sacamos en conclusión de este pequeño cuadro, entonces, que el sistema sanitario todavía está insuficientemente preparado para responder a nuevas olas, debido a la no resolución de las necesidades básicas y extraordinarias para el volumen asistencial de la pandemia que tenemos. Finalmente, vamos a hablar de dos puntos más. Uno, la conclusión. Y en este caso, ¿qué podemos concluir? Decir que a título de impacto en la salud ha sido notable el año 2020, que se está repitiendo y profundizando en 2021. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, el alto índice de subregistro y una afección negativa en el manejo, cuidado y control específico de las dos enfermedades concurrentes. Y eso nos damos cuenta porque investigamos. Como hay mínima investigación, entonces no tomamos en cuenta estos datos. Efectos indirectos de la pandemia y la reducción en la presentación de atención de la malaria que amenaza las tareas de eliminación, y lo estoy repitiendo ya varias veces. Otras amenazas también estoy repitiendo es la seguridad alimentaria, que hay una desnutrición y anemia que se está profundizando, el crecimiento económico que da una inestabilidad social y que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para hacer un crecimiento que a todos nos conviene. La agudización de la pobreza, y aquí la CEPAL indica que la pobreza en Bolivia va a alcanzar 17%, casi esperemos que se hayan equivocado y que sean menos. Y cuando hablamos de otras enfermedades, indicar que la carga adicional ha conducido al resurgimiento de la malaria y un creciente riesgo de circulación de otras enfermedades. Hablemos de los principales desafíos, con eso terminamos. Cuando hablamos de determinantes, estamos hablando de políticas de salud, sociales y económicas, debemos incidir que el desarrollo de estrategias tiene que ser regionales, operativas, y hay que subrayar, integrales y articuladas. A nivel país, se están haciendo por municipios en diferentes escalas, unos más, unos menos, otros nada, otros mucho, etc. Pero creo que es necesario coordinar mejor para tener respuestas, como insistimos aquí, regionales, operativas, integrales y articuladas. No solamente del sistema de salud, ni de la policía o el ejército, sino de otros, más con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, economía, etc. El financiamiento, y ahí hablamos del Ministerio de Economía concurrente, nacional, regional e internacional. Tenemos que fortalecer en todo nivel el Sistema Nacional de Salud y eso implica un alto esfuerzo que debe realizar el Estado boliviano. La lección se aprendió armonizando acciones del sistema de salud con la ciencia. Y eso implica que los médicos del sistema de salud tengan que leer más, conocer más las experiencias de todos los países y a nivel, lógicamente, mundial. Aquí vale la pena el que señalemos una experiencia muy importante. Hay muchas, pero la que hemos escogido es una que creo, no temo a equivocarme, es una de las más importantes, que es de Vietnam. Vietnam tenía 96 millones de personas y tiene 1.100 casos de COVID en el primer año y solamente 35 muertes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho los vietnamitas? Uno, han actuado temprano. Segundo, han involucrado en su respuesta a todos, sin mirar quién era o quién no era de tal partido, de tal otro partido. Todos. En 9 días, y eso me impresiona a mí, han cambiado su sistema de vigilancia del papel a una plataforma digital. Nosotros en el sistema de salud tenemos una plataforma digital, pero que es subutilizada solamente para pequeñas cositas y podríamos ampliar directamente enormemente eso. Además, el control de las decisiones, de las restricciones, de los viajes, de los bloqueos, pero no estoy hablando de los bloqueos independientes de los caminos, sino de los bloqueos epidemiológicos que debe hacer la autoridad de salud. Además, han sido meticulosos en el seguimiento de sus contactos. Han hecho el marketing social. Nuestro país todavía, cuando alguna vez se ha hablado de marketing social, ¿qué es eso? Dicen algunos, y otros en el mejor, no, el comunicador social.
el comunicador social hace años que maneja este sistema y lastimosamente ya hemos visto en el dengue que no tienen buenos resultados. Es necesario cambiar aún más el marketing social con explicaciones claras y coherentes, cabalmente por especialistas que estudian esta área. Y también la otra figura, mantener informada a la población mediante las tecnologías de información y comunicación. Fácil de decir, los TICs. Hay muy interesantes y buenas perspectivas, iniciativas que se han realizado en los diferentes municipios. Es necesario socializar mejor, evaluar estos y aquellos que tengan buenos resultados, pues hay que aplicar. Y lógicamente lo que han hecho también los vietnamitas es las vacunas mediante la implementación de un PEI, un plan estratégico institucional y un plan de contingencia. Para finalizar, las claves del control de la epidemia, a lo que hemos dicho de lecciones aprendidas, la resiliencia, el marketing social, repetimos nuevamente, el TIC y el empoderamiento de la población con responsabilidad compartida para la prevención, diagnóstico, acceso a la atención y al tratamiento.